A ver, si digo Leonardo da Vinci, seguro que lo primero que se nos viene a la cabeza es la Mona Lisa, ¿verdad? Pues hay mucho más. El verdadero genio, el innovador que estaba literalmente siglos por delante de su tiempo, se esconde en un sitio mucho, mucho más secreto. En sus cuadernos. Sí, sus cuadernos. Pero ojo, que no estamos hablando de un diario cualquiera, ¿eh? Esto es una colección brutal de más de 20.000 páginas. 20.000, llenas de bocetos, de notas, de observaciones súper detalladas. Vamos, un torrente de ideas que salían de una de las mentes más brillantes que ha habido nunca. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Aquí empieza el misterio. Porque resulta que casi todo lo que escribió lo hizo de una forma súper peculiar, con escritura especular. O sea, que escribía de derecha a izquierda. Para poder leerlo necesitas un espejo. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué narices intentaba ocultar? Pues precisamente ese enigma es el que nos lleva a un misterio que tiene nada menos que 500 años y que no solo tiene que ver con lo que hay dentro de las notas, sino con la propia forma en la que están escritas. A ver, para que nos hagamos una idea, no eran libros encuadernados como los que tenemos ahora, ni mucho menos. Eran más bien hojas sueltas. En aquella época el papel era un lujo, así que Leonardo aprovechaba hasta el último milímetro. Daba igual que fuera para un dibujo, una observación científica o la lista de la compra. Y claro, si a esto le sumas la escritura es al revés, pues apaga y vámonos. Un auténtico rompecabezas. Sobre el porqué de tanto secretismo hay dos teorías principales. La primera, apunta a la Iglesia. Parece ser que algunas de sus ideas, sobre todo en anatomía, chocaban de frente con lo que dictaba la Iglesia, y escribir al revés era una forma de pasar más desapercibido. Y la otra teoría es mucho más práctica, pura y dura protección de la propiedad intelectual. Es que a lo mejor simplemente tenía miedo de que le robaran los diseños. Pero claro, para poder entender de verdad estos cuadernos, primero tenemos que entender al hombre que estaba detrás, el que es, para muchos, el hombre del Renacimiento por excelencia. Todos conocemos su cara, ¿no? Por ese famoso autorretrato. Y su arte, pues por supuesto, por la Mona Lisa. Pero quedarse solo con que era pintor es quedarse cortísimo, de verdad muy corto, porque fue, y esto es muy posible, la persona con más talentos diferentes que ha existido nunca. Dicen que tenía una curiosidad insaciable. Y vaya si la tenía. Es que fijaos en la lista. Artista, científico, ingeniero, inventor, anatomista, arquitecto. Es que la lista es interminable. Y lo más fuerte es que nada de esto era un hobby, ¿eh? Es que se metía en cada campo con una profundidad que era, sencillamente, asombrosa. De hecho, él mismo lo resumió genial en una de sus frases. Así como el hierro se oxida por falta de uso, la inacción debilita el vigor de la mente. O sea, para él, la curiosidad, el crear cosas nuevas, no era un pasatiempo, era algo tan vital como respirar. Bueno, pues ha llegado el momento. Vamos a abrir, metafóricamente claro, esas páginas. Vamos a cotillar un poco y a ver qué ideas tan increíbles guardaban esos cuadernos. Y aquí viene la primera sorpresa, porque una parte enorme de sus inventos serán máquinas de guerra. Sí, como lo oyen. De hecho, Leonardo le llegó a escribir a gente importante, como al duque de Milán, casi presumiendo de que podía diseñar unas armas que, les asegurarían la victoria en el campo de batalla. Mirad esto. Es el cañón de múltiples cañones. La idea era bastante simple pero brutal. Darle a las armas de la época mucha más potencia de fuego. Era un arma pensada para ser súper eficaz contra una línea de soldados que avanzaba. Vamos, que es básicamente el tatarabuelo de la ametralladora. Y esto es su carro blindado. Vamos, lo que viene siendo el prototipo del tanque moderno. Fijaos bien en el diseño, que es una pasada. Podía moverse para cualquier lado y tenía cañones que cubrían los 360 grados. Una máquina de guerra total, imaginada siglos antes de que tuviéramos la tecnología para construirla. Pero bueno, que no todo iba a ser destrucción, ¿eh? Una de sus grandes obsesiones era volar. Se pasó horas y horas estudiando el vuelo de los pájaros con un nivel de detalle que no se había visto nunca, llenando páginas y más páginas con bocetos de máquinas voladoras. Y este boceto de aquí es una maravilla. Es el tornillo aéreo. El concepto era, a ver si lo explico bien, usar la compresión del aire para que una máquina se levantara del suelo. ¿A qué suena? Pues sí, es el antepasado directísimo del helicóptero moderno. Pero es que su genio no se quedaba solo en la guerra o en el sueño de volar, ni mucho menos. Sus cuadernos están también hasta arriba de inventos de ingeniería civil, o sea, cosas diseñadas para hacer la vida de la gente un poquito mejor. Por ejemplo, diseñó puentes giratorios para que pudieran pasar los barcos,
o barcos de palas para ir más rápido por el agua, e incluso se puso a pensar en cómo mejorar la imprenta de Gutenberg para que fuera más eficiente. Una mente que sencillamente no paraba. Ahora bien, cuanto más se estudia su vida y su obra, más evidente es que era una figura llena de contradicciones. Podríamos llamarlo, sí, la paradoja de Da Vinci. Y aquí está el meollo de la cuestión. Las fuentes nos dicen que Leonardo era en el fondo un pacifista, que odiaba la guerra, la destrucción que causaba. Y sin embargo, durante un tiempo estuvo trabajando para el mismísimo César Borgia como ingeniero militar, diseñando armas, fortalezas y artillería. A ver, ¿cómo se come eso? ¿Cómo conciliamos al pacifista con el ingeniero de guerra? Y esta paradoja llega hasta su propio arte. Era un perfeccionista obsesivo, pero obsesivo de verdad. Se dice que se tiró 10 años solo para perfeccionar los labios de la Mona Lisa. 10 años. Y sin embargo, esas ganas que tenía de experimentar con técnicas nuevas, como eso de pintar sobre yeso seco en vez de húmedo, pues hizo que obras maestras como La Última Cena empezaran a estropearse casi al momento. A veces su propia genialidad era su peor enemigo. Todo esto nos lleva a la gran pregunta final sobre su legado. ¿Es posible que una gran parte de su genio simplemente se perdiera en el tiempo? Y aquí viene la gran ironía de toda esta historia. A pesar de que Leonardo dejó claro que quería que su trabajo se publicara, cuando murió en 1519, pasó todo lo contrario. Sus cuadernos se desperdigaron, se escondieron y básicamente nadie supo de ellos durante siglos. Todo ese conocimiento se quedó literalmente encerrado. Tuvieron que esperar hasta este año, 1883. Fue entonces cuando se publicaron los primeros extractos de sus cuadernos. Parémonos a pensar un segundo en esto. Casi 400 años de conocimiento, de inventos, de descubrimientos científicos perdidos para el mundo. Es increíble. Y con esto llegamos a la pregunta del millón. ¿Qué habría pasado? ¿Cómo habría sido la historia de la ciencia, de la tecnología, si todos esos cuadernos se hubieran publicado en el siglo XVI? ¿De cuántos siglos de progreso estamos hablando? ¿Cuánto nos habríamos adelantado? Es para pensarlo, ¿verdad?